Buenos días, vamos a hablar sobre un proceso de análisis factorial exploratorio para el proceso de validación de un instrumento de investigación. En este caso es un proceso previo al desarrollo de la investigación que permite garantizar la fiabilidad y validez de un instrumento de investigación y que nos garantice que la información que estamos obteniendo es acertada en el contexto en el cual lo estamos trabajando. En este caso estamos presentándolo, Sonia Vanegas, Alexis Gómez, Leo Carguefiallos y su servidor, Melvin Fiallo. Todos somos parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ahora, ¿qué hemos encontrado para el proceso de identificar o construir un instrumento? Algunas de las relaciones significativas que hay entre las preguntas, las variables y los indicadores, y cómo las diferentes técnicas nos permiten analizar esos datos recabados en un proceso previo de construcción, previo a lo que llamaríamos en nuestro pilotaje, y lo que nos permite entonces generar esa validez y confiabilidad del instrumento que tratamos de hacer eh, o de aplicar nuestra investigación. Este análisis factorial nos permite acompañar todo el proceso de construcción del instrumento, desde la revisión teórica, las conceptualizaciones y operacionalizaciones de las variables, sus indicadores y sus pruebas. ¿Qué utilizamos? Parte de ello utilizamos el KMO, el Kaizen Measure, que mide el coeficiente de correlación dentro de parámetros de 0 a 1, y dentro de los valores están punto 9, que es excelente, punto 8 a punto 9, que son buenos, de 7 a punto 8, y de punto 5 y de punto 6, que son regulares, permitiendo decidir o dejar o quitar las diferentes variables que se relacionan con una nueva revisión del instrumento. En el caso que nos interesa, pues, particularmente, es en la validación de un instrumento de investigación tipo Likert para poder saber qué tan confiable es, poder identificar los aciertos y desaciertos, qué preguntas deben de quedarse o qué preguntas no debemos de quitar que pues no nos proporcionan información en función de lo que queremos estar encontrando. Con esa validación lo que pretendemos es poder validar nuestro instrumento para que pueda ser aplicado a nuestra investigación. El tipo de investigación que hemos trabajado es una investigación cuantitativa, por la naturaleza, aplicando estadística descriptiva y particularmente el análisis factorial exploratorio, para poder describir todo el proceso de construcción, validación del instrumento y cómo esto permite generar una confiabilidad en los datos que podamos tener en nuestra investigación. La construcción empezó desde la revisión teórica en las conceptualizaciones de variables, tanto conceptuales como operativas, definir las variables, indicadores y las preguntas. En 4 dimensiones, las 4 dimensiones que hemos estado trabajando, la planificación y participación del estudiante, la organización en la organización de los procesos de evaluación y la construcción de los instrumentos de evaluación que se desarrollan en el aula y son aplicados. Dentro de los resultados, pues nos hemos encontrado con un alfa de Cronbach de 0.5, de 959, ¿ya? Y a partir de los elementos tipificados, que eran 36, pues tenemos un 9.6, que es una confiabilidad alta en relación a lo que hemos obtenido. La muestra que hemos considerado también está en función de 150 aplicaciones de instrumento para poder tener, pues, un valor confiable también en la cantidad de datos. En cuanto a KMO y prueba de Orlet, tenemos un 0.69, lo que es significativo y nos permite también hacer un análisis factorial en función de su significatividad, que es punto. Con esto encontramos 9 factores asociados. Estos 9 factores asociados se explican desde la varianza total explicada el 79% de nuestro instrumento, identificándose aquí. Okay. El primer ítem, o el primer factor, perdón, tiene el 43.25% de la carga asociada, lo cual lo podemos ver aquí en las variables relacionadas. El factor 1 es el que tiene la mayor carga y el factor 2, el factor 9, tiene las cargas entre 2 y 3 preguntas en relación a él. Y al momento de ver las comunidades, encontramos, por ejemplo, la pregunta 2 con un valor menor a 0.5, la pregunta 8 menor a 0.3, la pregunta 15 y la pregunta 21, que pues deben de ser eliminadas porque no es significativo o no nos están proporcionando información. El resto de preguntas están arriba de 0.627. Como pueden observar, pregunta 9.9, pregunta 25.73, pregunta 33. Entonces, el instrumento en este caso
viendo la utilidad de esta información, nos quedaría de las 36, pues eliminaríamos estas preguntas y esto permitiría tener un instrumento de 32, una escala de 32 preguntas que nos permite entonces poder hacer una nueva aplicación, un nuevo análisis. ¿Qué hemos encontrado? Pues al final, dentro de los resultados y la discusión, que hace todo proceso de investigación requiere una validación. Todo instrumento debería garantizar que la investigación debe de ser rigurosa, parte del proceso metodológico, lo que permite entonces o nos permite a nosotros esta construcción del instrumento, validarlo y como la revisión teórica también permite la construcción lógica de un reactivo, aparte de las otras revisiones que se puede dar en un enfoque cualitativo. La determinación de la realización del análisis factorial también ha permitido ejecutar que el KMO es mayor a 0.5, como lo vieron en la tabla de 0.699, y la eh, esfericidad de Orley también que es significativa, lo que indica también que las variables logran o forman parte de los diferentes factores, mientras que reflejan en un gráfico de sedimentación que estuvimos construyendo y se ve el movimiento en función de los factores asociados a las. El, Considerando el KMO y la esfericidad, también tenemos cómo se ha determinado que la varianza total explicada tiene un 79.14%, correspondiente a 9 factores, con el cual es el mayor peso del número uno, en el cual pues, ahí está la mayor carga de los elementos de explicar. En el proceso de análisis factorial exploratorio, para unas cuestiones de investigación educativa particularmente, que es nuestro caso, se logra demostrar el uso que para la validación de un instrumento, cuando un estudio lo requiere, permitiendo la reducción de las variables en función de las preguntas y ajustando esas características contextuales, identificando además factores principales y la relación con las diferentes variables y las variantes. El tipo de análisis que se puede aplicar también. En este tipo de escala, el investigador puede referirse entre la eliminación de los ítems, considerando también una correlación entre las variables, los factores y cómo estos se pueden ajustar a los datos a recoger. La escala de utilización ha tenido un ajuste también eliminando la menor correlación, que eran los factores que observábamos en las comunidades. Para las rotaciones, los valores nos ha permitido generar un modelo simple del presentado, lo que ha permitido tener una revisión de nuevos elementos. Y con eso concluimos. Muchas gracias.